Hola, buenas, soy Marianela Sandovares, bienvenidos al canal del Community Manager. Hoy te voy a hablar de un tema que me encanta porque soy una podcastera escuchante, oyente de podcast y me encanta y quiero compartir contigo todos los que escucho que son de diferentes categorías. He dividido estas categorías por marketing, emprendimiento, productividad, de redes sociales, de copy también, de psicología, de análisis de datos, de economía, un montón de podcasts que te lo voy a contar ahora detallado. Antes déjame decirte que en marianelasandovares.com vas a encontrar el aula virtual del Community Manager, una membresía donde hay un montón de recursos para que te puedas seguir formando como Community Manager y si empiezas desde cero puedes hacer el curso básico que te voy a dejar aquí, que es gratis. Luego de ese curso, si quieres seguir avanzando, he preparado el curso avanzado y una vez que ya tengas una base te puedes meter en el aula virtual. Dicho esto, ¿qué es un podcast? Primero, antes que nada, ¿qué es un podcast? Es un programa de audio que está subido a internet y que tú puedes escuchar en este formato tan cómodo, información del estilo y del género y de la categoría que sea que te guste, que te interese. Esto lo puedes encontrar en plataformas como por ejemplo Google Podcast o iTunes o iVoox, que son como las principales plataformas de podcast que existen hoy en día. Existen un montón, pero yo te digo esas tres. Si tienes un iPhone seguramente viene con la aplicación de podcast, donde tú puedes ahí escuchar los podcasts, buscar, suscribirte, descargártelos. Si usas Android, puedes encontrar donde compras todas tus aplicaciones, la aplicación gratis que es iVoox. Ahí esta es una aplicación de podcast también que a mí me encanta. Yo escucho entre estas dos y también está la nueva herramienta de Google para escuchar podcast, que es Google Podcast. Y de esta manera puedes escuchar programas de tu interés en formato audio. Te pones tus auriculares y puedes hacer cosas de la casa, salir a correr, si los escuchas en el móvil y puedes ir en el coche conduciendo, escuchando como si fuera un programa de radio de algo muy específico. Yo tengo mi podcast, evidentemente, Community Manager, tu podcast. Así se llama mi podcast porque a mí como me encanta escuchar podcast, buscaba uno de Community Manager y no encontraba. Así que lo creé. Te voy a invitar a que busques en estas plataformas mi podcast y si no, todos los sábados subo ese podcast aquí a YouTube porque hay gente que no le gusta escuchar podcast, a veces ni saben lo que es y por eso creo que si está en YouTube es más fácil de llegar a más gente. Bueno, si tú eres podcastero sabrás cómo escuchar podcast y si no, averigua y que te entre este gusanillo por interesarte a ver qué significa esto y cómo se escuchan estos programas de audio. Yo he dividido aquí en diferentes categorías entre marketing, emprendimiento, productividad, psicología, economía, membresías, porque escucho muchos podcasts. A mí me gusta cuando los podcasts son semanales y cuando son cortitos, de 10-15 minutos, porque de esa manera me permite estar al día de los podcasts nuevos que van saliendo. Cuando son diarios y duran un poquito más, no me permite a mí ir al día porque no tengo tiempo para escuchar podcasts todos los días. Entonces, esto es una cuestión personal. Hay gente que me dice que haga los podcasts más largos, otros que está bien la extensión y esto depende un poco también, por ejemplo, cuando hago una entrevista, pues demoran más los podcasts, pero cuando hablo yo sola son más cortitos. Dentro de lo que es marketing, he puesto los principales. Joan Boluda, que es por la primera persona que empecé a escuchar en podcast y que gracias a él, digamos, me metí un poco en el tema de marketing, más toda la experiencia que yo tenía, me di cuenta que podía emprender online. Él hace un programa diario de 20 minutos. A mí ya no me da tiempo de escucharlo, simplemente voy seleccionando por el título que creo que va a ser de mi interés y así por lo menos puedo estar un poco al día, pero es una locura todo el contenido que da y te invito a escucharlo a Joan Boluda con su programa de marketing online en podcast, ¿sí? Otro que no me pierdo nunca, que este semanal y que sí que lo puedo seguir al día, es el de Caviar Online de Carla Fité y Joan Martín, que hacen un programa de marketing y además ponen música, conversan entre ellos, se ríen, traen novedades y a mí me encanta este podcast, siempre lo recomiendo porque es un podcast como diferente y está bueno porque hablan en un lenguaje muy humano, digamos, se entiende todo perfectamente y nada, que me encantan y te los recomiendo. Otro que tengo también es el de Vilma Núñez,
que Vilma, que además que me encanta ella, tiene un podcast que son diarios, pero que son cortitos. Entonces, no me da tiempo a escucharlos a todos, pero sí elegí también por el título cuáles son los de mi interés. Lo bueno es que son de 10 minutos, entonces más o menos te permite ir al día. Otro que me encanta, pero que, sí, también te da tiempo de escucharlos a todos porque es semanal y es el de Oscar Feito, la Academia de Marketing Online también, aunque se enrolla un montón a veces Oscar. Saluditos a Oscar desde aquí. No es una crítica destructiva, pero sí que me gustan mucho las entrevistas que hace y él me parece un gran profesional. Así que encantada de recomendarte a Oscar Feito. Y estos son los 4 que te recomiendo de marketing. Son de los más grandes y de los que a mí más me gustan. Por otro lado, sobre emprendimiento tengo varios. Tengo el show de Super Hábitos, que son unos chicos argentinos de Salta, de una comunidad autónoma de una provincia argentina, que me encantan porque además hacen entrevistas, tienen un podcast con muchísimos episodios, hablan sobre emprendimiento, sobre hábitos buenos para emprender. Y son como muy cercanos y muy naturales, así que te los súper recomiendo porque es uno de mis podcasts favoritos que no me lo pierdo y es semanal. Son larguitos, a lo mejor duran 1 hora, pero vale la pena porque además no te das ni cuenta que pasa el programa y te van siempre aportando muchísimo valor. Por otro lado, el de Yo Emprendedora, que es semanal, me encanta. Yo la conocí porque me entrevistó, nos seguíamos en Instagram, pero también es como muy inspiracional para mujeres emprendedoras. El de Extraordinaria. Extraordinaria es un club que hay aquí, en Barcelona a nivel España, es online, no está físicamente, digamos, en Barcelona, pero Extraordinaria es un club de emprendedoras que tiene un podcast que sale una vez al mes, pero que tiene mucha chicha y está bueno porque te recomiendan libros y es muy fácil de escuchar. Es de Gemma Filiol, que me encanta porque además habla de una manera muy dulce, muy currada para un podcast y me encanta cómo suena y me encanta el contenido que tiene. Así que Extraordinaria, te lo recomiendo. Por otro lado, el de Charuca, Jefa de tu Vida. Charuca me encanta su naturalidad, su espontaneidad, la forma de hacer entrevistas tan cercana. Es un podcast para emprendedores, aunque ya está como más enfocada en el sector de la mujer emprendedora. Y también es semanal, te lo recomiendo porque, nada, Charuca, sin palabras, Jefa de tu Vida, es divina. Otro podcast para emprendedoras, tipo de desarrollo personal, vamos a calificarlo, es el de Va la Moda, que también hace un programa, creo que con una frecuencia quincenal. Se llama El Podcast de los Sueños. Yo, porque sé que es de ella, el título no me llama ni me atrae nada, el podcast de los sueños es como un poco así hippie, pero la verdad es que habla de desarrollo personal, es una influencer de aquí de España muy potente y que tiene un podcast, la verdad que es súper recomendado. De productividad te voy a hablar de la reina de la productividad, Estefanía Dale Pezze, que me encanta, que tiene un podcast que se llama Bienvenida Productividad. Yo hace tiempo que escucho a Estefanía, me invitó también a su podcast, que lo disfruté muchísimo porque además que admiro mucho su trabajo y está buenísimo porque también habla de todo lo que te hace, o sea, automatizaciones de negocio, le está dando como un enfoque chulo ahora a todo este tema de productividad. Sobre productividad también, uno que me súper encanta es en realidad es como de un diario, creo que es de un diario La Nación o no sé de quién es el podcast pero son 2 chicos argentinos que tienen un podcast que se llama Cómo Fabricar Tiempo y hablan de productividad en un lenguaje muy cercano pero también científico porque te dan esos recursos que van sacando de sitios como más científicos y te dan el porqué de las cosas, te explican todo súper bien, son muy fáciles de escuchar, son muy porteños, me encantan. El podcast de Marina Miller, Automatiza tu empresa, también me gusta mucho porque va haciendo como un episodio sobre automatización de empresas, herramientas y todo como muy enfocado a lo que es automatización y por otro lado también te va contando su vida emprendedora, entonces te sientes como muy reflejada en esto del emprendimiento, además de aprender y tú puedes elegir si te gustan más los de emprendimiento, puedes escuchar siempre el día que habla de eso, así que está muy bueno. Marina Miller tiene muchísimos episodios porque antes también hablaba de temas de negocios online, así que tienes ahí un montonazo de episodios para escuchar de este podcast. Programa de copy. Me gusta mucho Luisa Celas, que es mi amiga y me encanta porque hace entrevistas,
fue la primera que me entrevistó a mí en mi carrera que llevo ahora de emprendedora online de Community Manager. Fue la primera entrevista que me hizo para su podcast. Me enganché porque esas entrevistas están muy buenas, muy cercanas. Luis es periodista, además sabe entrevistar y te lo recomiendo. Hay un podcast que nada que ver, que es sobre Pinterest, que también me gusta mucho, que es de Gaby y se llama su programa Pincha Marketing. No, Pincha Podcast. Bueno, no sé muy bien cómo se llama, pero es sobre Pinterest. Es una chica argentina que habla sobre esta red social concreta y que aporta mucho valor. Aunque ahora no estoy trabajando Pinterest, es muy fácil de entender todo el tema de Pinterest a través de su podcast, así que te lo recomiendo. Uno de psicología, y el único que escucho de psicología, porque hay muchos, es Entiende tu mente. Es un podcast muy potente a nivel de España, porque son de aquí, pero también a nivel Latinoamérica, tiene un montón de tirada, habla de temas de psicología muy prácticos y muy haciendo participar a la comunidad, así que te lo recomiendo porque te va a encantar. Sobre todo también son programas cortitos. De economía me gusta cómo hace los podcasts Nuria Hidalgo, de Economista Holística. Tiene un montonazo de podcasts. Yo la descubrí hace poco y la estoy escuchando. Y también es muy fácil de entender todo lo que tiene que ver con la parte fiscal o con la parte financiera de un negocio, por cómo lo explica, así que te lo súper mega recomiendo. Luego, de análisis de datos, y esto es como muy técnico, el de Miguel Antúnez, Mide y analiza el poder de tus datos. Es un podcast más técnico, pero que está bueno porque te da un montón de pautas sobre el análisis de todos los informes que puedes hacer. También te recomienda herramientas y no te lo puedes perder. Mide y analiza el poder de tus datos, de Miguel Antúnez. Sobre membresías o sobre esto que hacemos las personas que formamos online y tenemos cursos online, me gusta el de Instructores Online, de Francesc Barbero y de David Perálvarez, que me entrevistaron en 2 ocasiones. Me encantan ellos, el enfoque del podcast, todo. Además que te dan muchas pautas a ti como profesora, docente, instructora online, por la membresía y por los cursos y por todo. Te dan muchas ideas, son muy inspiradores, entrevistan a gente muy potente, así que te los recomiendo. Y por otro lado, el de Bicicleta Studio. Ellos son los que me hicieron mi membership site, y tienen un podcast semanal donde entrevistan a gente que tiene también membresías, te van hablando de herramientas, de actualizaciones y un montón de cosas que están muy guay, así que te lo súper recomiendo. Y bueno, sobre todo Community Manager, tu podcast, mi podcast de Community Manager. Yo quería escuchar un podcast de Community Manager y no lo encontraba, así que lo creé. Te invito a que escuches mis podcasts en cualquier plataforma de podcast, en Spotify también. Pero si no eres tú muy podcastero, los sábados a las 5 de la tarde se sube en este canal mi podcast. Así que seguramente que te gustará porque hablo más con un enfoque más de emprendedora. Así que nada, te voy a emplazar a que vayas a ver este podcast en YouTube, porque además ahora me grabo. Bueno, espero que te haya gustado este resumen. Creo que he hablado demasiado rápido. Este resumen sobre podcast que escucho. Me gustaría que me dejes en los comentarios qué podcast escuchas tú. Recomiéndame porque siempre pienso que me faltan podcasts y quiero más y quiero descubrir podcasts. Y cuéntame si te gusta mi podcast y qué enfoque le darías o los consejos que tú me darías. Hasta aquí este vídeo. Muchas gracias por estar y nos vamos viendo. Adiós.